bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy viernes 16 de diciembre de 2016. Bienvenido, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy en Un Mundo de Economía tenemos para ustedes un programa con diálogo. Vamos a estar en una franca conversación con un muy buen amigo de esta casa y de este programa. Nos acompaña hoy Vladimir Tovar, quien es director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira. Y con él vamos a estar hablando precisamente sobre la situación que ha venido generándose en la frontera en estas últimas horas y días, en virtud de las acciones, de las medidas de emergencia económica que ha venido desarrollando también el gobierno nacional en todo el territorio nacional y muy particularmente en la frontera. Es así, le damos la bienvenida a Vladimir Tovar, bienvenido aquí a Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa, sobre todo para hablar de este tema, la frontera cada vez más complejo, este tema de la frontera más álgido y dadas las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, pronunciadas por el presidente Nicolás Maduro. El cierre de la frontera se prorrogó por 72 horas más, hasta el domingo, inclusive también con la frontera con Brasil. Con esta decisión de retirar de circulación el billete de 100 bolívares, que representa más del 67% de denominación en cuanto al circulante en el sistema financiero nacional, ¿cómo está esta situación en la frontera, dado después de un año de estar cerrada, con todos los problemas que trajo, todas las distorsiones, se generaron nuevos problemas, en fin? La justificación fue para controlar las economías subterráneas, para frenarlas. Inclusive, esa también fue la justificación para sacar de circulación el billete de 100. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, Fidel, muchas gracias por la oportunidad que permiten compartir con ustedes en el programa. Hablar de la frontera se ha convertido, y es lo que a nivel de los gremios nos ha interesado, que ya la frontera no es aquella franja de Gaza por la cual alguien en algún momento pasa, ¿no? Hoy día vemos como la frontera nuestra es el indicador de la economía del país, es el indicador de los temas socioeconómicos del país. Y por lo tanto los gremios siempre hemos luchado para que Caracas vea la frontera. Y hoy día el país, ya nosotros en frontera vemos y entendemos, y así ya lo está conociendo el mundo. Que el país empieza en la frontera. Y yo creo que aquí hay elementos que nosotros tenemos que rescatar, porque a nosotros nos ha interesado siempre que la frontera la veamos dentro de lo que es gente que trabaja, que se esfuerza, empresarios, sectores productivos, una economía que renta al Tesoro Nacional, al país, y que en el marco de esto, obviamente, para nadie es un secreto, que hay fenómenos que distorsionan las prácticas comerciales de la frontera, fenómenos que ocurren que son propios de una frontera tan dinámica que no ha sido regulada como debe ser. Y en esto para nosotros es muy importante, porque nosotros hemos debatido. El acuerdo de Tonchalá, ¿sí?, perdió vigencia en la medida que la frontera fue creciendo. Claro. Y nosotros no se adaptó. Y no cambió, entonces totalmente. Y nosotros perdimos todo un espacio donde hubo la necesidad de que se establecieran acuerdos que fijaran esquemas de integración que permitieran, obviamente, el desarrollo sostenible, sustentable, social y económico, pero con unos parámetros muy, muy particulares. Lo que es la frontera, una frontera que es distinta, que no es la frontera con Brasil, que no es la frontera de Zulia con Colombia, es nuestra frontera, es una frontera muy, muy especial. Obviamente, hoy día todo está en torno a la frontera, entonces, elementos que nosotros venimos de los gremios y hemos hablado y hemos planteado en las instancias que hemos podido acceder a nivel del gobierno, es que tenemos que establecer, ¿sí?, de verdad una visión de lo que es el espacio fronterizo, una visión de lo que debe ser el desarrollo de la frontera. Cuando se habló el año pasado, cuando se habló en septiembre del 2015, que se habló de la frontera nueva, ¿sí?, y de paz, pues gremialmente comenzamos a trabajar en función de que esa frontera nueva que se pensaba construir, aunque algunos elementos decían, no, queremos la frontera de antes, nosotros decíamos, no, la frontera de antes nos trajo a la frontera de hoy.
Claro. Queremos una frontera con claro. una estructura totalmente distinta. Y muy bueno que lo diga Vladimir, porque no hay equivalencia y no hay, digamos, equilibrio con cómo maneja Colombia sus fronteras, ¿no? Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal. Han diseñado leyes para desarrollo fronterizo, para control fronterizo e instituciones en ese sentido. Y nosotros en Venezuela no, desde hace años se viene hablando de las comisiones desde las comisiones de asuntos fronterizos colombo-venezolanas, de desarrollar aquí proyectos y una cantidad de cosas para generar esa frontera. Eso efectivamente tiene que venir. ¿Cómo ven los gremios y cómo ve la frontera? Esa frontera que debe venir adelante. Nosotros ¿cómo debe ser? Aún no se construye. Sí, hemos tomado a la frontera como la fuente de los problemas del país, cuando la frontera ha sido un gran aportante a la renta fiscal, ha sido un gran aportante a lo que es la materia de generación de empleo. ¿Sí? Ha sido el testigo silencioso del gran intercambio comercial que se desarrolló por esta frontera entre Colombia y Venezuela en la mejor época de la bonanza comercial entre Colombia y Venezuela. ¿Sí? Y la frontera que llegó a ser de 9.000 millones de dólares. Y la frontera siguió siendo aquel testigo silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque con las mismas carreteras, con los mismos servicios públicos, con las mismas infraestructuras, mantuvo todo una aluvión, un tsunami de unas operaciones comerciales que desbordó. Ahí viene el tema de que mientras Colombia planificó, desarrolló infraestructura, ojo, con el aporte de los impuestos que los venezolanos dejamos allá en el consumo, en el peaje, etcétera, en el comercio. Entonces hay elementos que nosotros es necesario que redimensionemos las realidades de la frontera, porque la frontera hoy no puede ser el nudo donde se generó el problema del billete de 100. Claro. De la mafia, o como le han denominado la mafia o las distorsiones económicas del billete de 100. ¿Sí? No es esa no es la frontera. No, por supuesto. No ¿sí? es una mafia. Pero muchas de las cosas que han ocurrido en el último 16 meses, desde que se cerró la frontera, ¿sí? Que lo han anunciado las autoridades en cuanto a lo que significa el desarrollo de políticas públicas para atacar el tema de la seguridad, para atacar el tema del bachaqueo, etcétera, son elementos que tenemos que corregir. Seguiremos hablando en el próximo segmento. Está la frontera colombo-venezolana aquí, sobre todo San Antonio, Ureña, colapsada. Para eso nos acompaña Vladimir Tovar, quien es el director de Comercio Exterior de la Cámara de Industria, Comercio y Producción de San Antonio del Táchira. Ya regresamos, cumplimos pausa comercial. No se aparten, por favor. Amigos, esto es Un Mundo de Economía. Hoy estamos en este mediodía de jueves conversando con Vladimir Tovar, representante de Comercio Exterior, director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria de San Antonio del Táchira. Vladimir, hablando del tema de la frontera y del desarrollo de lo que está ocurriendo en la frontera, desde el punto de vista económico, de la operatividad, del funcionamiento del sector aduanero y del sector transporte de carga internacional, sobre todo a partir del momento en que se reabre la frontera luego del cierre de un año, en el mes de septiembre de este año, que se reabre la frontera para el transporte. ¿Cómo está funcionando hoy el sector aduanero? En vista, entre otras cosas, por el problema cambiario que está, digamos, presente en este momento de la devaluación del bolívar, de los cambios abruptos, del tipo de cambio con el peso y todo lo que está sucediendo esta semana. Mira, uno de los sectores más golpeados en el tema del cierre de la frontera fue el sector aduanero. Sin menospreciar los demás sectores que también se han afectado, pero el sector aduanero en particular porque depende exclusivamente del intercambio comercial. ¿Qué es el sector aduanero? El sector aduanero representa todo lo que se llaman los auxiliares de la administración aduanera, que son las agencias aduanas, las almacenadoras y los transportes de carga internacional. Sí, algunos transportes en el tiempo de suspensión del cierre de la frontera se migraron hacia el centro del país,
pero igual por allá padecían porque no hay movilidad de carga fuerte en el centro del país. Otros se quedaron acá y se fue deteriorando de una manera significativa el problema del sector aduanero. Claro. A partir del mes de septiembre que se da apertura a la carga, luego de una serie de esfuerzos, de gestiones y de reclamos, porque era eso, se logra que se active el paso a la carga. Estamos en este momento, o antes de las anteriores 72 horas, estamos en un proceso donde administrativamente se cumplen los procedimientos a nivel de aduana en el día, en el horario de oficina, y en la noche se programa el despacho a partir de las 8 de la noche. Tenemos un horario de 8 a 12 para que el transporte de carga haga su respectiva operación de despacho. ¿Qué ha significado eso? Que de un universo de 130 auxiliares aduaneros, entre los que hablamos de alrededor de 80 agencias de aduana, 20 almacenadoras y 30 empresas de transporte de carga, no todas están operando porque el volumen de carga no ha sido. No es importante. Sí. Se abrió frontera en una época donde las empresas ya van mermando sus despachos o sus compromisos de compras internacionales de septiembre a diciembre, ¿sí? Cuando ya normalmente estos periodos ya las empresas están haciendo mantenimiento industrial, etcétera, para poder iniciar actividades en febrero. El sector aduanero pues no se ha activado en un 100%. Del universo de transporte internacional hay alrededor de 10 empresas, 12 empresas que son las únicas que han logrado convalidar sus autorizaciones tanto en Venezuela como en Colombia, porque los costos de contratación de seguros, de pólizas, son costos que son muy altos y no se está generando el flujo de dinero para poder cubrir, honrar esos gastos. Entonces la operatividad disminuida. Claro. Totalmente disminuida. Es una agudización de la problemática de la frontera. Sí, realmente. No es afectarse. Sí, en general, pues en el contexto de las medidas económicas tomadas por el presidente Maduro en los últimos días, como es retirar de circulación el billete de 100 bolívares, igualmente cerrar la frontera, y dio una prórroga de 72 horas más cerrada hasta el próximo domingo a la medianoche, así como de limitar las cantidades de dinero en la frontera. ¿Qué opinión le merecen? Realmente esto es sobre dosificar la problemática que hay en la frontera desde agosto 2015 hasta el día de hoy. En este momento, toda acción que se implemente sin tener una solución estructural que vaya de fondo, obviamente la frontera está totalmente sensible a todo este efecto. Estos días, ¿sí? En el centro, alrededor de la Plaza Bolívar, de los bancos, ¿sí? Eso era de noche, era jornada de día. La gente durmiendo en la Plaza Bolívar, durmiendo en la calle para poder lograr hacer los depósitos. Es decir, se ha generado, obviamente, en la actividad económica de la frontera, se ha generado toda una serie de problemas que han trastocado, ¿sí? Lo que ya de alguna manera viene siendo trastocado, pero agudiza. ¿Sí? Agudiza porque la dinámica medianamente se ha oxigenado. Ahora hay una realidad que hay que entender, que nosotros lo planteamos en su momento. Cuando se abrió la frontera peatonalmente y se ha permitido, y estamos conscientes de que ante la necesidad de abastecimiento la gente ha ido de forma masiva, si sacamos la cuenta de 30.000, 40.000 personas, que es lo que estadísticamente dicen las autoridades. Diariamente. Y venezolanas que van a Colombia a comprar. La autoridad colombiana. Sí, la autoridad colombiana, exactamente. Y aquí las autoridades regionales también lo han manifestado en algún momento. Se competía quién pasaba más, si era Venezuela que llevaba más gente para allá o Colombia que venía para acá. Entonces, ante ese escenario, sí, tú haces un ejercicio fácil de 40.000 personas llevando diariamente 30.000, 40.000 bolívares, obviamente que el bolívar se estaba yendo para allá. Sí, el dinero, los billetes, el dinero se estaba trasladando para allá por una necesidad de economía. Y no es de mafia, es dinero del comercio. Es el dinero de dinámica del comercio. Ojo, evidentemente pueden haber circunstancias aisladas que son subterráneas, pero hay aquí se presionó, se indujo de una manera directa ante las circunstancias del país de necesidad de abastecimiento, se indujo a que esto se agravara más, el tema de dinero, de la fluidez monetaria. Entonces, son elementos que
en este momento, si sustituir el billete, si sacarlo para para corregir un problema, si hacer una emisión de un nuevo fondo monetario, si de eso va a generar pañitos de agua tibia, pues sencillamente no vamos a lograr nosotros que la frontera levante en lo que necesitamos levantar. Y usted dijo algo muy importante anteriormente, en tanto no se toque y no se aborde el problema de la frontera con medidas estructurales, con una logística de orden y que esté muy imbuida, sobre todo de criterios altamente profesionales en lo gerencial, en lo económico, en lo financiero, en lo administrativo, no hay nada que hacer. Sobre todo donde predomine tanta improvisación. Sí. Por eso, gremialmente, en la Cámara de Comercio de FECAMAS Táchira, hemos expuesto, ¿sí?, que esto debe estar en el marco de un plan de desarrollo. Claro. Nosotros no podemos seguir hablando de la frontera por hablar, dando mensajes fantasiosos, ¿no? Nosotros hemos insistido en que se debe activar, aunque hay sectores que consideran que no es viable, pero hemos insistido. Tenemos el decreto de la Zona Económica Especial Fronteriza de Orilla San Antonio. Bueno, vamos a activar ese decreto. Hemos propuesto a las autoridades nuestras que establezcan un plan piloto con los sectores productivos que ya están identificados como exportadores, que se han ido organizando, nosotros tenemos ahorita casos de empresas que tienen en frontera, iban a exportar antier, están para exportar y cerrar la frontera, ¿sí? Y empresas regionales que tienen sus productos ahorita en las almacenadoras o los tienen en plantas esperando que abran la frontera para poder hacer exportaciones de compromisos que adquirieron, ¿sí? Confiando que el tema de la frontera, en cuanto al paso de la carga, ya aunque era nocturno toda esta modalidad, pero se podía pasar y despachar mercancías. Hay compromisos de compra de insumos, de materias primas que tiene la industria regional. Y nosotros estamos diciendo, bueno, tenemos que generar la poca confianza que se ha generado para que haya paso de carga entre las empresas nacionales y las empresas regionales. Tenemos que tratar de que esa confianza no la perdamos, y ahí es donde viene el esfuerzo que están haciendo los auxiliares aduaneros. Hablar con sus clientes para que los clientes crean que pueden importar por esta frontera terrestre, que pueden exportar por esta frontera terrestre, y es lo que nosotros invocamos en el Ejecutivo Nacional. Tenemos que montarnos en eso, generar la confianza. Claro. Es difícil, parece que alguien no conoce lo que es confianza, ¿sí? Pero nosotros necesitamos, ¿sí?, fortalecer eso y activar los mecanismos. Por eso insistimos en el tema de la Zona Económica Especial Fronteriza, porque es un mecanismo que tenemos que colocarlo, activarlo y corregirlo sobre la marcha. Y la confianza es vital en cualquier aspecto de la vida. Parece ser que dentro de la mentalidad de los gobernantes, los encargados de llevar las políticas económicas, lo que predomina es la conjura de los necios. Sí. Yo iría más allá. Yo creo que hay más que necios, hay otros intereses. Bueno, amigos, hemos terminado este segmento. Muchas gracias, Vladimir, por tu participación. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, nos ha informado cosas que son realmente importantes de lo que ocurre en la frontera. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con una mentira en economía. Recuerden, porque la economía también sirve para mentir, lamentablemente. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Vamos ahora a nuestra próxima sección, una mentira en economía, porque como lo dijo Fidel, lamentablemente la economía pues también se presta para mentir, y cada vez hay más mentiras aquí en el entorno económico nacional. Este mediodía respecto a el Mercosur. Los incidentes que tienen los acuerdos, que tienen los tratados y los pactos regionales en América Latina a lo largo de sus historias respectivas, desde sus nacimientos hasta sus muertes, recuerdo el ABC, la Alalal, la Aladi, etcétera, nos llevan a asumirlos como una de las grandes mentiras con que los países de estos lares temperamentales y etéreos se autoengañan sin posibilidad de solución a vida, cuenta a la visceralidad algunas veces y a la afectividad otras de los miembros que por alguna razón rara en ella los constituyen. Gracias a la suspensión de nuestro caribeño país
del Mercado Común del Sur, del Grupo Mercosur, que restringe a Venezuela a tener voz sin derecho a voto, como está Bolivia, por ejemplo. Caemos en cuenta que eso de creerse un mercado común es una pura entelequia y malabarista, puesto que son las posturas ideológicas y políticas las privantes en las que decisiones que desde su seno se hacen. Tanto es así que si aún estuviesen gobernando Dilma, Pepe y Cristinita, sin duda ninguna, cualquier incumplimiento del gobierno venezolano con el grupo lo pasarían por alto. O en su defecto, si la mayoría de los integrantes son afectos al punto de izquierda, a las barbas de Fidel y al color rojo de los partidos izquierdosos, tampoco no cabría alguna duda de que si, por ejemplo, el Paraguay, gobernado por la derecha, es quien incumple con alguna de las cláusulas del protocolo mercosurista. Y también pues le aplicarían el ácido de las sanciones. Entonces, amigos, amigas, como se podrá apreciar, pues será muy difícil que países que releguen lo económico a instancias secundarias, siendo sus pactos o sus acuerdos formalmente económicos, tal es el caso del Mercado Común del Sur, Mercosur, puedan alguna vez enfrentarse exitosamente con los países de punta, países que están insertos todos en bloques que juegan a lo global, al capital global, eficiente y efectivamente. Hasta aquí esta mentira. Fidel. Bien. Muy simple, amigos. Y muy claro. La vocación de Venezuela es andina. Venezuela debe, digamos, orientarse al mercado del grupo andino, de la Comunidad Andina de Naciones, de la que nunca debimos retirarnos. Mirar al sur, ¿por qué no? Es atractivo, pero ese no es nuestro espíritu. Nosotros no encajamos allí y ahí están los resultados. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo en el fondo. De esta manera hemos culminado el programa de este mediodía. Nos queda irnos, pero siempre sin antes darle las gracias a ustedes por su atención. No olvidemos que debemos conducirnos con mucha inteligencia, prudencia y cada vez más paciencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Que tengan un feliz fin de semana. Buen provecho.